Bendiga, hermanos. Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor que pudimos llegar con bien de allá de Guatemala. Hay una petición que me pidió una señora que me encontró allá, ella estaba en silla de ruedas y tiene unas condiciones bien fuertes en su cuerpo que le han estado pues deteriorándose. Ella se llama Patricia Barrio. Así que cuando se acuerden de Patricia Barrio, pónganla en sus oraciones para salud, para sanidad, para que se pueda levantar del lugar. Tiene unas condiciones de muerte en algunas áreas del cuerpo, para que Dios dé vida donde haya muerte, movimiento donde todo esté estático. Y le pido que me ayuden a orar por esta señora, porque para Dios no hay imposibles. Yo he visto cómo Dios inclusive le da vida a las personas que tienen la mitad del cuerpo muerto en un hospital. Lo vi en una ocasión en Perea cuando el Señor estábamos orando y hizo eso con una persona. Y también he visto cómo Dios sana a las personas que pueden estar en cama. Yo mismo soy un ejemplo de eso. Y acuérdense, aquellos que me escuchan por las redes, también pónganse en sus oraciones a Patricia Barrio. Patricia Barrio. Y hoy vamos a continuar con el estudio bíblico, ¿verdad? Con el estudio bíblico que hemos estado dando acerca del Evangelio eterno. Tocamos la parte del Dios creador, eso fueron 3 días. Luego comenzamos la parte del pecado del hombre y hoy vamos para el tercer día, o la tercera sección del pecado del hombre. Estuvimos tocando acerca de cómo el pecado del hombre fracturó la relación con Dios y con los demás. Hablamos de cómo el pecado de la humanidad aflige a Dios y trae juicio. Eso estaba en Génesis 6, versículos del 5 al 8. Y hoy, con la gracia de Dios, vamos a estar leyendo: el pecado de la humanidad revela nuestra desobediencia orgullosa. Así le he titulado a la parte tercera de este estudio sobre el pecado. El pecado de la humanidad revela nuestra desobediencia orgullosa. Nosotros nos excusamos, pero realmente cuando la gente se manifiesta, lo que revela es ¿qué? El ego. Hay gente que cuando les tocas el ego, lo hiciste conmigo. Ahí manifiesta realmente lo que hay en su corazón. Y eso se encuentra en el libro de Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Y vamos a ver hasta qué grado el pecado del hombre es un orgullo terrible que le desvía. Vaya conmigo a Génesis capítulo, versículos del capítulo 11, versículos del 1 al 9. Es el episodio titulado como la Torre de Babel. Soberano Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar la palabra, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú hables a nuestros corazones por medio de ella, y que nuestros corazones puedan asimilar las verdades que tu palabra enseña. Perdona cualquier pecado nuestro y de mis hermanos, límpianos de todo mal, capacítanos para entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que seamos movidos, Señor, en tu voluntad, en tu perfecta voluntad, a andar en tus caminos. Estas cosas te pedimos, Dios, creyendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¿Lo creen? Amén. Y vamos a leer la palabra que se encuentra en Génesis 11, versículos del 1 al 9. Génesis 11, versículos del 1 al 9. Y allí dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos,
edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Qué tremendo eso, ¿no? Preguntas que vamos a estar considerando en la noche de hoy, a raíz del texto leído. La primera pregunta que quiero que pienses es la siguiente: ¿te sorprende la reacción de Dios en esta historia? ¿Y por qué te sorprende? Esa es la pregunta que te debes hacer. ¿Te sorprende la manera en que Dios reaccionó al ellos hacer esto? ¿Y por qué te sorprende? Segunda pregunta: ¿cómo demostró la obra del pueblo una desobediencia orgullosa? ¿Cómo la obra de ese pueblo demostró una desobediencia orgullosa? Y la tercera pregunta: ¿por qué el pecado es en esencia un ejercicio de orgullo? Esa es la tercera pregunta. ¿Por qué el pecado es en esencia un ejercicio de qué? De orgullo. Muy bien. Esas son las preguntas que vamos a estar tocando a través de todo el estudio. Pero quiero comenzar con una pregunta per se. ¿Qué era lo que querían las personas en este relato? ¿Qué querían hacer ellos? ¿Quién me puede decir? Micrófonos por aquí y micrófonos por acá. ¿Quién se atreve a decirme qué era lo que querían? ¿Qué era lo que querían las personas en este relato? ¿Quién se atreve a responder? Vamos a ver. Ahí tenemos a alguien que ya... Querían hacerse de un nombre. Ellas querían hacerse de un nombre. ¿Verdad que sí? Querían hacerse de un nombre. ¿Se les parece eso a algo? ¿Alguna otra persona me puede decir qué quería hacer? Esa era la misma respuesta que yo tenía en mi corazón, pero también pues querían hacerse de un nombre para que fuesen reconocidos como una sola raza. Como una sola raza. Ajá. ¿Alguien más quiere decir algo? Dele el micrófono a Yajair allí. Ellos no querían separarse, ellos querían quedarse todos juntos en el mismo lugar. No querían separarse, querían quedarse todos juntos. Y se deja ver cómo, ¿por qué? ¿Qué expresión se usaron? Porque quizás seamos, ¿qué? Dispersados por toda la tierra. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más? Ok. Las personas en el relato, ¿saben lo que querían hacer? Reemplazar a Dios. ¿Alguna vez usted ha pensado en algo así?
Démele el micrófono a la hermana ahí, para que se escuche y quede grabado, quede en la página de Cheo, como dicen. Yo pensé eso primero, que ellos querían como gobernarse ellos, no dejarse gobernar de Dios. Ellos querían gobernarse ellos mismos, no dejarse gobernar de Dios. Muy bien. Estas personas querían hacer todo lo que ustedes mencionaron. Todo está correcto. Estas personas querían con su actitud, con sus acciones y con sus pensamientos mostrar lo que había dentro. Ellos querían reemplazar a Dios y adjudicarse la gloria que le pertenecía por derecho a Él. Ellos querían un nombre no para Dios. ¿Para quién querían el nombre? Para ellos. Ese es el pecado de la humanidad. No Dios. Eso es lo que dice el necio. No Dios. Yo, Dios. Mis pensamientos, mis deseos, mis sueños, mi agenda, mis emociones, tiene que ver conmigo. Se trata de mí. Se trata de lo que yo siento, pienso y hago. No Dios. Todavía esa actitud permea en la humanidad. ¿Verdad que sí? Permea en la humanidad de nosotros. Fundamentalmente, entonces, ¿qué es el pecado? Mira lo que estoy diciendo. Fundamentalmente, entonces, ¿qué es el pecado? Fundamentalmente, el pecado es siempre, mire, siempre un intento de autogobierno y autonomía. Eso no es otra cosa. En el cual rechazamos la autoridad amorosa de Dios nuestro Creador. Eso es el pecado. No a tu manera, a mi manera y en mi tiempo. A mi hora, cuando yo quiero y lo decida. Eso es el pecado. Pero en ese momento, cuando hacemos eso, todos nosotros emprendemos una acción, hacemos una misión, tenemos un pensamiento, llevamos a cabo una acción o una reacción. En ese momento, a nuestra manera, lo que estamos diciendo es, yo me gobierno, tú no me mandas, se hace a mi manera, en mi tiempo y a mi hora. Hágase mi voluntad. Eso es el pecado. Y en ese momento estamos rechazando ¿qué? ¿El gobierno de quién? De Dios. Y estableciendo nuestro propio gobierno. ¿Qué nos hace eso diferente de Satanás? La mayoría de la gente no piensa. Cuando lleva a cabo acciones, lo que implican sus palabras, sus acciones, sus reacciones, sus omisiones y todo lo que termina en siones. Uno creería que es un juicio tan drástico, y una salvación tan maravillosa como la que se hizo en el diluvio, renovaría la confianza de la humanidad en Dios y fomentaría una reverencia y una adoración más profunda. Porque acuérdense que eso fue poco después del juicio, lo que comenzó a suceder. Lo normal es, wow, tenemos que ponernos para nuestro sitio porque juicio viene y Dios es temible. Y uno pensaría que los descendientes de aquellos que fueron salvados dirían, wow, Dios es digno de ser adorado. Por su maravillosa salvación, nosotros estamos aquí como descendientes ¿de quién? De Noé. Sin embargo, al poco tiempo del diluvio, vemos que resurge la evidencia del pecado y cómo continúa el patrón pecaminoso. Y cuando llegamos en el capítulo en Génesis, ¿qué vemos en Génesis 11?
¿Qué es lo que vemos en Génesis 11? Vemos una desobediencia altiva y activa. ¿Qué es lo que nos presenta Génesis 11? Una desobediencia altiva, porque ellos quieren ponerse ¿dónde? Ellos quieren un nombre que llegue hasta los cielos. Pero también activa, porque se ponen a la obra. ¿Se escucha bien o no? ¿Y cómo se manifiesta esa desobediencia altiva y activa? ¿Cómo se manifiesta esa desobediencia altiva y activa? Se manifestó en la forma de la construcción de una ciudad y de una torre, también conocida como Babel. ¿Y Babel significa? ¿Qué significa Babel? Confusión. En la torre de Babel, o sea, en Babilonia, los humanos se reunieron alrededor de una misión común. Ahí se muestra el poder de la unidad. Ellos se unieron todos en una misión común. Ellos eran como un solo pueblo, dice el texto, como un solo hombre. Su dedicación a una misión en común los unió de tal manera que Dios dijo que nada era imposible para ellos. ¿Quién dijo eso? Dios dijo que nada era imposible para ellos. Dios. Y esa afirmación hecha por Dios parece fantástica. ¡Wow! ¿No creen ustedes? Por fin la humanidad uniéndose juntos y dando un paso en la dirección correcta. No. Se unieron en una misión común, pero no era una misión correcta. Era una misión orgullosa, altiva, desobediente, rebelde. Ellos estaban mostrando sus colores, lo que había en sus corazones. Todavía hoy, la humanidad se pone de común acuerdo para decirle a Dios, no, no a tu manera, a mi manera. Hace grandes empeños y tú los ves a todos congregándose en lugares y estadios para honrar el pecado, la maldad y la depravación, y todo el mundo aplaudiendo. Hasta gente que se llaman cristianos. Hasta pastores que no representan a Cristo, ni al Espíritu Santo, ni al Padre, ni al Hijo. Representan al mismísimo infierno. Me va a caer chinches por esto, pero es la verdad. El mundo busca lo suyo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que practica el pecado es del diablo. Pero el que es de Dios es guardado para vivir una vida distinta, pensar distinto, moverse distinto en medio de una generación maligna y perversa. Esto aplica para todo. Para conciertos, para actitudes de los gobernantes, para presidentes, para manera de acciones, para lo que las personas hacen en el diario vivir. Esto es una palabra que Dios manda a todos los hombres en general.
aún para el show depravado que hubo el otro día, el Super Bowl. Eso es depravación y muestra el corazón depravado de la humanidad. No, que puertorriqueño, mira, no, eso no me representa a mí. Por eso, a veces yo me avergüenzo, ¿verdad? De que me digan. Por eso mejor me llamo a mí mismo ciudadano del reino de los cielos. Yo soy creyente y pertenezco al reino de los cielos. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero no tan solo del Super Bowl, sino la humanidad en general, la manera en que gobiernan los presidentes de las naciones, las decisiones que toman los reyes de la tierra. Todo el sistema de este mundo controlado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La gente le llama a esto legalismo. No, a esto se llama Biblia. Se llaman escrituras. Es temblar ante la presencia de Dios, porque no ha cambiado desde Génesis. Pero ahí se nos muestra que cuando los hombres quieren hacer algo, y la afirmación divina fue esa, nada será imposible para ellos. La misión común que unió al pueblo en la torre de Babilonia era la idea de que podían hacerse un gran nombre para ellos mismos, en vez de darle la gloria ¿a quién? A Dios. Darle la gloria a Dios. ¿Cuál fue la misión? Si yo dijera, ¿cuál fue la misión común que unió el pueblo? Hacerse un nombre para ellos mismos, en vez de darle la gloria a Dios. Lo que nos lleva a hacer la pregunta, cuando hacemos algo, ¿para gloria de quién lo hacemos? ¿Para estar satisfechos en nosotros mismos o realmente lo estamos haciendo para la gloria de Dios? Mira, cuando nosotros hacemos cosas para la gloria de Dios, no importa que el mundo nos desprecie. No importa que el mundo nos arreste. No importa que el mundo nos persiga. No importa que la gente hable mal de nosotros. No importa. Pablo dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Gálatas 1:10. Cuando las cosas son para la gloria de Dios, nosotros queremos menguar y desaparecer para que Dios sea levantado, exaltado, enaltecido, reconocido, glorificado. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, como dice el himno. Eso es lo que queremos, loar el nombre del Omnipotente. Tenemos que pensar esto. Es fuerte. ¿Cuál es el título que estamos hablando hoy? El pecado de la humanidad revela nuestra desobediencia orgullosa. Mire, estas personas, ¿a qué no estaban dispuestos? No estaban dispuestos a alabar el gran nombre de Dios y se unieron para rechazarlo. Se unieron en mente, en propósito, con una actitud orgullosa y desobediente. Y pasan los años y pasan las generaciones y el ser humano sigue con la misma actitud. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 2, y leamos los versículos del 1 al 5. Salmo, capítulo 2, versículos del 1 al 5, y veamos qué dice el salmista sobre la actitud. Acuérdense que esta gente fue inspirada por el Espíritu Santo. Y luego, esto es citado también en el Nuevo Testamento. Pero mira lo que dice el Salmo 2. Versículos del 1 al 5. ¿Me puedes traer una botellita de agua adicional?
Voy a leerlo, dice, ¿por qué se amotinan? Salmo 2, del 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Gracias. Y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué estamos viendo en el texto? La misma actitud rebelde de Babel. O sea que la actitud de rebelión y la actitud babilónica no es otra cosa que la misma actitud que se mostró en el jardín de Edén y la misma actitud que tuvo Satanás en el principio cuando se rebeló contra Dios. Esta actitud es satánica. La religión más grande del mundo es la babilónica. Solamente existen dos religiones en el mundo. La que honra a Dios y la que el hombre honra al hombre y sus deseos y sus maneras. Y esa es la religión babilónica o satánica, cuyo fin será la confusión y la destrucción de los que persiguen este camino. El que tenga oídos para oír, oiga. ¡Qué terrible! ¿Qué querían hacer estos hombres? ¿Romper qué? Las cuerdas. ¿Qué era lo que hacían? Se reunían para amotinarse. ¿Contra quién se querían amotinar? Contra el Señor y contra su ungido. ¿Quién es el ungido del Señor? Jesús. ¿Y cuál es la reacción de Dios en este salmo? La misma. Este tipo de reacción, primero Dios mira a los hombres y se ríe. Luego manda juicio. El hombre siempre ha sido un poco orgulloso. Estoy tirando la toalla. Estoy tirando la toalla. Todos los seres humanos, cada vez que pecan, están manifestando ¿qué? Orgullo. Porque dijimos que el pecado es el autogobierno y la autonomía y el rechazo del gobierno ¿de quién? De Dios. Y cuando nosotros pecamos, ¿qué estamos haciendo? Autogobernándonos, diciendo que somos autónomos y rechazando a Dios. Por lo tanto, el pecado es algo serio, el pecado es algo grave. Amados, así que vemos cómo Dios descendió, dice el texto, y que aumentó la incomunicación entre los seres humanos al confundir las lenguas. No obstante, incluso aquí, en esto que Dios hizo, hay un elemento de misericordia. Yo quiero que ustedes vean esto. En esta confusión que Dios trajo a Babel, hay un elemento de misericordia, porque Dios es misericordioso. Aún en actos de juicio vemos la misericordia de Dios. Por ejemplo, cuando se derramó el diluvio, vimos la misericordia de Dios al salvar a Noé y a su familia. Y aquí vemos un acto. ¿Cuál fue el acto de misericordia? Confundir las lenguas. ¿Y cómo es eso un acto de misericordia, hermano?
Porque Dios retardó los horrendos acontecimientos que vinieron a la estela de la pecaminosidad humana. Voy a repetir esto. Es un acto de misericordia porque Dios retardó con eso. Esa confusión hace que se retarde lo que viene a la humanidad si ellos siguen empeñados en vivir para sí. Dice que se esparcieron sobre la tierra, a hacer lo que tenían que hacer. Dejaron eso por un tiempo. Pero si hubieran continuado con eso, ¿qué hubiese sucedido con la humanidad en ese momento? ¿Qué sucede cuando todos se empeñan en una violencia absoluta? ¿Qué sucedió al principio? El diluvio. ¿Verdad? ¿Y qué hizo eso? Retrasar el juicio. El propósito era que no llegara al colmo la maldad. Porque cada vez que llega al colmo la maldad, ¿qué viene? Cuando hay mucha gente reunida, que hay mucho también, mucha maldad. ¿En dónde se encuentra más la maldad en el mundo? En las grandes capitales llenas de gente. Se ve mucha maldad reunida. ¿Y qué Dios hizo? Para que no se pusieran de acuerdo en seguir haciendo ¿qué? Lo que querían hacer. El pecado. ¿Qué hizo el pecado? El pecado, ¿de qué pecado comenzó a afectarlo todo? Eso es lo que hace el pecado, afectarlo todo. El pecado ha roto la relación ¿con quién? Con Dios. La relación ¿con quién más? Con los seres humanos. La relación con también ¿qué otra cosa? La creación. El pecado entró a este mundo y ¿qué pasó con la relación con Dios? Se rompió. ¿Qué pasó con la mujer y el hombre? Se echaron la culpa y empezaron a pelear. ¿Qué pasó con sus descendientes? Comenzaron a matarse y a violarse y a destruirse y a pisotearse. ¿Qué pasó con el hombre y la creación? El hombre se ha vuelto un virus destructor en medio de esta tierra. Y en vez de ser el mayordomo de la creación, destruye, contamina, corrompe. Qué peligro, ¿no? En vez de llenar la tierra de la imagen de Dios, lo que la tierra hizo fue llenarse de la imagen de los caídos. Porque ahora el mundo sigue la corriente del príncipe, de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Así que necesitamos una mejor solución que Adán. Gracias a Dios hay una gran esperanza que Dios había preparado. Gracias a Dios por una gran esperanza. La Biblia dice que en Adán todos pecaron, ¿no? Romanos 5:11. En Adán todos pecaron, todos nosotros, toda la humanidad pecó. Y ni tú ni yo habríamos actuado de una manera diferente si hubiéramos estado en el jardín con la serpiente. No, yo no hubiera hecho lo que hizo Adán. No, si lo estamos haciendo. Aún en las iglesias la gente lo está haciendo. Quiere autogobernarse, quiere hacerlo a su manera. Y después dice, no, si hubiera sido yo, no lo haría. No, estamos mostrando lo que hay. Todos nuestros actos individuales de pecado son sumamente reales y serios.
nuestros pecados individuales contribuyen a la culpa ante Dios. Todos nuestros pecados contribuyen a la culpa ante Dios. Pero nuestro problema es aún más profundo que eso. El problema del ser humano es más profundo. Acuérdense que esta serie sobre el Evangelio Eterno está hablando primero sobre el Creador o la creación, sobre la caída, ¿verdad? Lo que estamos tocando ahora acerca del pecado, y luego sobre la redención, el rescate, lo que Dios se propuso hacer. Pero nuestros pecados son reales, son serios y se van acumulando, colmando ¿qué? Llenando la copa de la ira. Eso lo dice la Biblia. Pero como dije, nuestro problema es mucho más profundo. El pecado no se limita a lo que tú y yo hacemos. El pecado es lo que tú y yo somos cuando Dios no gobierna en nosotros. Note, el pecado es lo que tú y yo somos cuando Dios nos reina en nosotros. No es tan solo lo que hacemos, es lo que somos. Somos, sin Dios en nuestra noticia, pecadores. La Biblia dice que somos enemistad contra Dios. En Romanos. Amigo que me escuchas en la Iglesia Bautista de Batelles, hermanos que me escuchan por las redes, si Dios no gobierna tu vida, no es tu rey y tú no le has entregado tu alma a Cristo, y tú tratas de servirle a Dios sin Él, no podrás lograrlo, porque tú eres pecador y eres la mismísima enemistad contra Dios. El pecado entonces no se limita a lo que hacemos. La humanidad es pecadora. Esa es su esencia desde la caída. Y esta es la razón por la que tú, amigo que me escuchas, nunca podrás salvarte a ti mismo. Amados, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Tenemos una naturaleza pecaminosa por una razón. ¿Por qué tenemos una naturaleza pecaminosa? ¿Por qué? Porque Adán es nuestro líder. Pero hermano, porque Adán es mi líder, ¿yo tengo una naturaleza pecaminosa? Sí. Y si tenemos una naturaleza pecaminosa porque Adán es nuestro líder, ¿qué necesitamos entonces? ¿Cómo? ¿Un qué? Necesitamos otro líder. Necesitamos un nuevo líder. Esa es la única solución. ¿Qué trajo nuestro antiguo líder? La muerte. El pecado. ¿Y con el pecado qué vino? La muerte. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un nuevo líder que nos traiga entonces, ¿qué? La vida. Nuestro antiguo líder nos trajo el pecado y por el pecado vino la muerte. Significa que necesitamos, la solución es un nuevo líder que nos traiga la vida. ¿Qué dice la Biblia de Jesucristo? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Medítelo. En Él estaba la vida. La buena noticia del Evangelio es que se nos ofrece un nuevo líder.
en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. He estado hablando de malas noticias todo este tiempo, pero la buena noticia es que hay una oferta de un nuevo líder. Romanos 5, 17 al 19, vaya conmigo allí. ¿Lo tenemos? Romanos 5, 17 al 19 nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Qué tremendo ese pasaje. ¿Qué recibimos del líder, del nuevo líder? La abundancia del favor de Dios y el regalo de la verdadera justicia. ¿Quiénes estarán en vida? Los que los reciben, y los que los rechazan, los que dicen no, Dios, a mi manera, mi autogobierno. ¿Qué van a recibir? Nada. Mi mamá solía decir, nacarile del oriente. Nada, cero. Hay que recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y para hacer eso, el orgullo tiene que desaparecer. El orgullo no tiene espacio para la gracia, porque el orgullo contradice la gracia. El orgullo te levanta, la gracia reconoce su condición y te humilla. Te pone en el lugar con las manos levantadas y dice, te necesito. Y si lo recibo, es por tu glorioso favor inmerecido. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué les parece todo esto? Esto todo lo saben ustedes aquí. Pero es la manera en que nos presenta esta historia desde el principio. Y de momento dice, versículo 18 del pasaje: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, no la tuya, no la mía, no es a mi manera, no es a mi forma, no es autogobierno, no es por mis logros, es por su gloria, por su honor, por su persona, por su poder. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Justos. ¿Quiénes son estos que son justos? Los que tienen a Jesucristo como su líder. Los que reposan y descansan solo en Jesucristo, en su obra para vida eterna. Los que esperan en Él. Los que le creen. Los que le siguen. Los que le temen. Los que piensan en su nombre. Los que habitan en su consejo porque han confiado en su capacidad. Los que se despojan de sus propios yo, de su propio orgullo, de su propia vanidad, de sus propios deseos, de sus propios pensamientos, de todo lo que obstaculice que Él reine absoluto en el corazón. Los que creen en su nombre. Aleluya.
¿Alguna vez usted se ha preguntado para qué Dios nos ha adoptado mediante Jesús? ¿Para qué Dios nos ha adoptado mediante Jesús? Dios nos ha adoptado mediante Jesús para que en vez de nuestra desobediencia orgullosa y el juicio, Él pueda concedernos la bendición espiritual. La razón de la adopción tiene que ver con la bendición de su presencia y del crecimiento espiritual. A través de Cristo somos hechos santos. A través de Cristo somos sin mancha. Porque es la herencia que recibimos bajo el liderazgo de Jesús. Si a través de Adán, el liderazgo, lo que recibimos fue el pecado y por el pecado la muerte, a través del Hijo que recibimos, el ser hechos santos, el ser hechos justos. Por eso es que en Efesios 4:24 dice que fuimos creados en Cristo Jesús en justicia y santidad de la verdad. Bajo el liderazgo de Jesús recibimos el ser hechos santos y sin mancha delante de Él. En Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, mire lo que dice. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Lea conmigo, dice allí. ¿Quién me lo puede leer? Somebody who dares, alguien que se atreva a leerme Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Léemelo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es una bendición que Dios da y nada tiene que ver con el orgullo humano, tiene que ver con el puro afecto de la voluntad de ¿quién? O sea, las cosas que glorifican a Dios siempre son en sus términos, no en los nuestros. Las cosas que glorifican a Dios siempre son y serán. Antes, ahora y siempre serán en sus términos. A su manera, a su forma. Suyo es el trono, el gobierno. Hagamos la pregunta. ¿Qué hace Dios en ese pasaje? Primeramente, para bendecirnos espiritualmente en los lugares celestiales en Cristo, ¿qué Él hace? Nos escoge. No tú, porque no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que llevéis mucho fruto. Dice la Biblia. Y en ese texto dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escoge Dios? Dice el texto, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué hace eso? Para que el hombre no diga, no, fue que yo decidí en el tiempo. Y se atribuye alguna gloria y quiera compartir alguna gloria con el verdadero y único Salvador. Es para que toda la gloria sea para ¿quién? Esto era Dios, algo que Dios tenía fríamente calculado para su gloria y su honor. Y esa gloria y su honor Él la comparte solo con su Hijo. Pero a otro Él no le dará su gloria. Y sabemos que la comparte con su Hijo porque Jesucristo dice en el capítulo 17 del libro de Juan, Padre, yo quiero que ellos vean mi gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuese.
Aleluya. Ayúdenme a compartir esto. A sus hermanos, a sus hermanas, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus enemigos. Vayan, díganlo en las montañas, en todas partes y alrededor. Todo tiene que ver con Jesucristo. Porque dice que somos escogidos en Él. Pero no tan solo dice eso. El texto claramente dice cuando antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió Dios? Para ser santos y sin mancha. ¿Santos y sin mancha para quién? Para Él. Aún eso de ser santo y sin mancha no es para ti. Te beneficia a ti. ¿Pero es para quién? Para Él. Y si lo logras es por quién? Por Él. Porque Él es el que te hizo santo y te justifica. Por Él y para Él. Es en Cristo que somos hechos, dice, santificación, que somos santificados en justicia y santidad de la verdad. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué Él decidió hacer eso? ¿Qué dice el texto? Porque nos amó. ¿De dónde salió ese deseo? ¿De lo bueno que tú y yo éramos? Es que Dios vería que en el futuro nosotros creeríamos en Él. Y por eso Él previó. ¿Es eso lo que enseña el texto cuando dice según la presencia de Dios? Eso es no conocer las escrituras ni el griego. Obvio, Él sabe a quién Él le da el regalo de la fe. No es de todos la fe. ¿Cómo Él sabe a quién va a creer? Porque Él es el que da la fe. Él sabe a quién va a darle vida. ¿Cómo lo sabe? Porque lo escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? No porque fuese santo, no porque previera que iba a ser santo, sino para ser santos. Él iba a hacer una obra en ellos, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿La gloria de quién es? De Dios. Aleluya. ¿Qué más dice el texto sagrado? Lo hizo por amor. Dios es amor. ¿Y por qué no lo hace con todos? Más adelante dice, porque lo hace todo según el designio de ¿qué? De su voluntad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo lo hace? Predestinándonos. No tan solo lo ideó de antemano, sino que destinó que así fuera. Sucedió lo que Él había propuesto en su corazón que sucediera. Hay un pasaje en la Biblia que dice, se hará de la manera que lo he pensado, como lo he determinado, así se hará. Ah, no, que eso no es injusticia. Dios hace lo que quiere con los suyos. Él tiene en los cielos su trono. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Quién es el hombre, el tiesto de la tierra, para que alterque con Dios? Nabucodonosor tuvo que aprender esta verdad. Él hace lo que quiere y humilla a quien quiere. En los cielos, en la tierra y en los abismos, no hay quien le diga qué haces. En el libro de Daniel, Él es Dios. El hombre es pecador, pero Él es Dios y Él rescata a quien quiere. Es que la gente se cree que Dios está tratando con gente buena, Dios está tratando con gente mala. Todos pecaron.
Todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece la misericordia. La misericordia merecida es una contradicción, es un oxímoron. Merecer favor inmerecido. Merecer el alivio de Dios, misericordia. No, la misericordia es un trato hacia los miserables, no contra los meritorios o merecedores. Amados, tenemos que analizar las Escrituras para que nuestro corazón no se levante como la gente de Babel contra Dios y quiera hacerse un nombre. Y ahí dice que nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Nos predestinó para ser hijos por medio de la adopción. Nos predestinó para ser santos y sin mancha. No porque fuésemos santos o porque previera que fuéramos santos, sino porque Él nos predestinó para que llegásemos a ser santos. Más adelante en el capítulo Dios dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ordenó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por si acaso no creemos eso, el texto en su contexto a través del capítulo, eso es lo que enseña. ¡Qué tremendo! Eso es para aplastar los argumentos de los sofismas de los hombres. Y del orgullo humano que dice, no, porque esto no es a mi manera. No es a tu manera, nunca lo ha sido. Todos tenemos un guille de Frank Sinatra. Frank Sinatra cantó una canción de, creo que era Paul Anka el que la escribió. Paul Anka escribió esta canción y Frank Sinatra la popularizó en inglés. En español creo que el otro día la estaba cantando antes de que muriera Vicente Fernández. A mi manera. Pero a mi manera es el mantra de los orgullosos. Es el mantra o la declaración de una humanidad que vive de espaldas a Dios y dice, no, Dios. Qué fuerte, ¿no? Es tiempo de que analicemos y evaluemos si nosotros somos ese grupo y nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. Dios, ¿qué se propone Dios con lo que está haciendo al escogernos, al santificarnos? Por causa de su amor, al predestinarnos para ser hijos, ¿qué se propone Dios? Dios está restaurando la humanidad que nuestro pecado rompió. Él está creando una nueva humanidad. Gente bajo su bandera, bajo su imagen. Él está desarrollando una nueva humanidad. Él está llamando gente de toda tribu, lengua y nación y está formándose un pueblo, una nueva humanidad para su nombre, un reino de sacerdotes santos, un pueblo diferente. Él le llama a los hijos de la luz, porque en Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Él está entonces restaurando a esta nueva humanidad a un estado mejor que en su creación original. A un estado de humanos auténticos y perfeccionados que portan su imagen. Eso es lo que Él se propone hacer. Un estado de gente auténtica que porte su imagen. Qué tremendo. Es allí donde Dios nos restaura mediante Jesucristo. Y nuestra reconciliación con Él
afecta nuestra relación con los demás. Nuestra reconciliación con Dios afecta nuestra relación con los demás. Y si no afecta nuestra relación con los demás, tenemos que pensar en que si estamos reconciliados con Dios. Texto, Efesios 2, versículos 14 al 16. Veámoslos en el texto bíblico. Efesios 2, 14 a 16. Nótelo. Note el efecto de esa obra de Dios en el corazón. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué hace cuando Dios se mete en el corazón de un pueblo que le conoce? Por ejemplo, aquí, judíos y gentiles. ¿Qué pasa con los judíos y gentiles cuando Cristo viene a sus vidas? Que Él derrumba. ¿Qué derrumba Dios? La separación. Porque Él es nuestra paz. Note que el pueblo fue dispersado por Dios para que no se unieran a hacer lo malo. Pero ahora Dios está uniendo pueblo que estaba separado y haciéndolo uno. ¿Bajo qué? Bajo la justicia y la santidad. Y dice que Él es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Está hablando de que eso de judíos y gentiles, esa pared de separación fuera. Lo que las iglesias proponen muchas veces, ¿no? Que si un pueblo judío y un pueblo gentil para Dios, como si Él tuviera dos esposas. Eso se acabó, porque desde el principio la intención de Dios fue volverlo a unir todo. ¿Bajo quién? Bajo uno, Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y los demás, si son gentiles y si son judíos, no importa. Están bajo el juicio del Señor, porque la única entrada y la única puerta se llama Jesucristo. Yo soy judío, pero no estoy bajo Jesucristo. Eres sinagoga de Satanás. Y lo dice el Señor en Apocalipsis. Es tiempo de que bajemos. Por ahí dicen bajar los mocos, ¿es que dicen? Se oye feo, pero eso es lo que dicen. Es tiempo que nos humillemos, que doblemos. Doblar rodilla delante del Señor Jesucristo y confesemos su nombre. Mire, amado, dice allí que hizo un solo nuevo hombre, una nueva entidad. En el texto, en el griego, lo que significa es que hizo algo que antes no existía. Porque la palabra nuevo, hay una palabra que es neos, pero la palabra que se usa ahí es otra. Hay dos palabras. Y la palabra que se usa ahí es algo de una especie distinta. Algo que no existía antes. Él lo hace nuevo hombre. ¿Y qué más dice? Y mediante la cruz, pero eso lo discutiré en otro estudio más adelante porque estamos a punto de caramelo aquí. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Ve? ¿El cuerpo de quién? De Cristo, matando en ellas las enemistades. Oye, pero esas enemistades también ponen a conectar el cielo con la tierra. Lo que se rompió con Dios se vuelve a unir. Las relaciones que se rompieron y se fracturaron entre los hombres cuando Cristo interviene nos enseña a amarnos los unos a los otros. Pero también comenzamos a ser buenos administradores de la creación que está delante de nosotros. Y comenzamos a tratarnos bien los unos a los otros.
O por lo menos eso debería ser. Y si no, hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase y pídale al Señor que le dé lo que no posee. Pídale al Señor su clase de vida. Y si lo puede hacer, es porque Dios ha estado operando en usted. Y le ha dado la fe. Y usted sabe, porque la fe es evidencia de que Dios está operando, porque no es de todos la fe, ¿sabe? Es un don de Dios. Para terminar hoy, cuando nos arrepentimos, ¿qué sucede cuando nos arrepentimos y creemos? Dios nos perdona y nos acepta. ¿Qué sucede cuando nos arrepentimos y creemos? Dios nos perdona y nos acepta. Esta verdad debe afectar la manera en que tratamos a los demás. Pero es que yo me arrepentí. Sí, usted se arrepintió, pero ¿quién es el que da el arrepentimiento? La Biblia dice que Dios envió a Cristo como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién lo da? Lo dice en Hechos, para dar arrepentimiento. Y en otra parte dice que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Y más adelante en Corintios, también en otra carta de Pablo dice en Corintios, dice que es el arrepentimiento según Dios el que produce, dice, la tristeza según Dios la que produce arrepentimiento. Para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Y en Hechos capítulo 13, 48, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Por si acaso te quieres gloriar del arrepentimiento. Tú atraviesas por el arrepentimiento, pero es un regalo de Dios también. Al igual que la fe. Amados, así que cuando nos arrepentimos y creemos, Dios nos perdona y acepta. Y esta verdad debe afectar la manera en que tratamos a los demás. Cuando un hermano en Cristo nos agravia y deseamos ejercer nuestro propio juicio contra ellos, lo que estamos diciendo es que el precio que Jesús pagó por ese pecado en la cruz no fue suficiente. No puedo perdonarlo, porque es que tú no sabes lo que me hizo. O sea que lo que Cristo pagó en la cruz no es suficiente. Él vino a pagar por el pecado, pero no fue suficiente para ti. Tú exiges más que Dios. Tú exiges más que Dios. Tú eres tan santo como Dios y tan justo como Dios. ¿Ves lo que la gente hace muchas veces? Es que tú no conoces mi dolor, pero Dios sí. Pero también conoce la profundidad de tu pecado. Y Él vino y murió por el que había pecado. Y perdonó. Pero tú y yo no queremos perdonar. Le estamos pidiendo a la otra persona que pague un poquito más porque en lo profundo de nuestro corazón creemos que la autoridad que tenemos como la parte ofendida es mayor que la autoridad de Dios. Mira las implicaciones de nuestro corazón cuando alguien nos ofende y no perdonamos. Esas son las implicaciones. No, es que la autoridad mía es superior a la de Dios. En cambio, ¿qué nos enseña la Biblia? Debemos ofrecer libremente el perdón y la absolución, porque también nosotros fuimos perdonados y absueltos. Jesucristo hasta nos enseñó ahora así: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y otra parte dice: ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? Dice el corito. Basado en aquel texto dice: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7, tú debes perdonar. ¿Ve? El restablecimiento de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con los demás significa que la iglesia es lo opuesto a Babilonia. ¿Qué es lo opuesto a Babilonia?
la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos unimos para hacer un gran nombre, sino para dar a conocer el gran nombre de Jesucristo. Salimos al mundo en misión para difundir la presencia del reino infalible y eterno del único Dios verdadero. Y mientras el mundo corre por la amplia autopista de la destrucción, tratando de hacerse un nombre para sí mismo, el pueblo cristiano se une y corre para la gloria de Dios y para que su nombre sea anunciado. ¿Y por qué obra? Para que vean las obras vuestras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y para qué testifica por el Espíritu Santo? Para dar testimonio de aquel que vivió y murió por ellos. Porque ellos tienen un nuevo líder que les transmitió un día la vida. En él estaba la vida. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que también dijo: nadie va al Padre si no es a través de mí. Preguntas finales, 2 preguntas finales para que se las lleven de asignación y las contesten para sí mismos. ¿Por qué es imposible buscar la gloria de Dios y nuestra propia gloria al mismo tiempo? ¿Por qué es imposible buscar la gloria de Dios y nuestra propia gloria al mismo tiempo? Si quieren una clave, por la misma razón que es imposible servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es? Porque nadie puede servir a 2 señores. Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Segunda pregunta, contéstela usted y en las acciones diarias, en sus pensamientos, en sus palabras. ¿Cómo podemos mostrarle al mundo que deseamos la fama de Dios en vez de la gloria de nuestro propio nombre? ¿Cómo podemos mostrarle al mundo que deseamos la fama de Dios en vez de la gloria de nuestro propio nombre? Cada uno conteste esa. Y procure contestarlo con su mente, con su boca y con sus acciones. De día en día. Amén. Soberano Señor, te doy gracias por este estudio. Perdónanos cuando procuramos autogobernarnos y hacer las cosas a nuestra manera. Es un mantra satánico que nos ha separado de ti y de los hombres por generaciones. Pero tú dijiste que cuando tú nos salvas, tú nos haces uno. Y oraste, Padre, para que sean uno, como tú y el Padre son uno. Soberano Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe el camino de la santidad y de la justicia que son por medio de Jesucristo. Produce en nosotros lo que es agradable delante de ti. Enséñanos a vivir de tal manera, como dice tu palabra, que tenemos como medio la santidad y el fin la vida. Permite que las meditaciones de nuestro corazón te resulten agradables y, como decía el apóstol Pablo, pensemos en lo honesto, en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud alguna y en lo que es digno de alabanza. Pero que no tan solamente se quede en nuestra mente, sino que sea una práctica de vida. Porque tu palabra nos manda a ser ejemplo en todo.
en doctrina, en fe, en espíritu, en pureza. No nos dejes solos. Guárdanos de soberbias y enséñanos y muéstranos áreas en nuestra vida en la cual la soberbia reina. Y enséñanos a apartarnos del camino de la impiedad, de la maldad, de la rebelión. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Que separados de ti no hay vida sino muerte. No hay amor sino vacío. No hay gracia sino pura desgracia. Dios, permite que tu palabra corra fuerte y poderosa y convenza de pecado, de justicia y de juicio. A veces queremos, Señor, pintarlo todo de dorado para que nadie se sienta mal. Pero te hemos menospreciado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Enséñanos a honrarte, porque tú honras a los que te honran. Y guárdanos de menospreciarte, porque los que te menosprecian serán tenidos en poco. Enséñanos a seguirte, como tú dijiste, cada día, tomando nuestra cruz y siguiéndote. Enséñanos el camino, Jesús, por el cual debemos andar. Padre, responde al ruego de tu Hijo cuando dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Espíritu, te ruego que respondas al clamor del Hijo cuando dijo: Él testificará de mí y nos hará saber la verdad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Oh Dios soberano y eterno. Amén y amén. La gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Salúdense en el amor del Señor.